Con esto poco a poco llegué al puerto. Aquí los de Cartago dieron nombre, cerrando a todos vientos y encubierto, a cuyo claro y singular renombre se postran cuantos puertos el mar baña, descubre el sol y ha navegado el hombre. Bienvenidos a Punto y Coma. Bienvenidos a una emisión más de Punto y Coma, desde Mr. Wick Café en Cartagena, calle San Roque. Hoy vamos a hablarle de los cronistas oficiales de Cartagena, y digo bien, cronistas. Nos acompaña uno de ellos, que saludaremos ahora, pero antes saludamos a Antonio, que viene pelín encendido esta mañana. Antonio. Muy buenas. Bueno, antes que nada quiero pedir disculpas a los espectadores por este tono tan desagradable, pero son los rigores del invierno. Vengo un poco encendido, sí, porque me avergüenza pertenecer a un país que maltrata a sus escritores tanto como lo hace España. Y me gustaría que todos hiciéramos una reflexión acerca de este sistema fiscal tan absolutamente vampiro, que es capaz de exigir a un autor de reconocido prestigio que una vez que está jubilado tenga que renunciar a sus derechos de autor so pena de perder su pensión. No puedo, me subleva todo esto. Si no se puede vivir de la escritura en este país y uno tiene que tener otro trabajo que le permita comer, al menos cuando se jubila en ese trabajo, que no le obliguen a renunciar a sus derechos de autor, so pena de quitarle la pensión. Eso está haciendo España con sus escritores de más edad y los más afamados también, y me parece absolutamente injusto. Dicho esto, pues dar la bienvenida a Luis Miguel Pérez Adán a nuestro programa. Es un placer tenerle aquí. El placer es mío estar aquí con vosotros. Bueno, Luis Miguel, vamos a hablar sobre el, podríamos decir, nuevo modelo de cronista. Digo nuevo modelo porque hasta ahora en Cartagena ha sido siempre una persona. El último fue Monerri, sí, quiero recordar. Hace 2 años. Hace 2 años. Que falleció. Y ahora nos encontramos con 4 cronistas. ¿Por qué? Porque todo evoluciona, Paco. Todo evoluciona. Evoluciona también la figura del cronista. No es algo novedoso que hayan 4 cronistas. En Murcia, en la ciudad de Murcia, hay 3. O sea, que ya es un modelo pero aquí, existe. En Cartagena, uno más. Bueno, pero eso no quiere decir nada, ¿no? ¿Por qué hay 4 cronistas? Porque hay 4 personas que están ejerciendo de cronistas en estos momentos. Entonces, en vez de decidir que sea uno, ¿por qué no 4? Cartagena tiene una historia tan amplia, tan extensa, tan densa, que permite que haya muchas personas trabajando en la crónica y además dedicándose a distintos campos. Por ejemplo, el campo que abarca el cronista Pepe Sánchez es un campo muy específico de etnografía, de estudio de tradiciones, de pueblos, de diputaciones, y el campo que cultiva, por ejemplo, Juan Ignacio Fernández es un campo que está muy definido también en la primera mitad del siglo XX con el modernismo. Y el campo que puede hacer Paco Franco, que hace más crónica de tipo social o incluso política, referido también a las épocas de la República, de la Primera República, Segunda República, de la época cantonal, o mi perfil, que puede ser un perfil por estudio de historia antigua, arqueología, o también muy especializado en historia militar o en otros temas. Yo creo que todo permite, porque todos somos compatibles, todos podemos estar haciendo crónica sin solaparnos uno al otro, y yo creo que Cartagena y la historia y la ciudad se merece tener más de un cronista. Tampoco hay que buscarle más temas al asunto. Luis Miguel, me imagino que la decisión de elegir a 4 personas no sería fruto de un día para otro. Esto habrá llevado un proceso. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo se ha llegado a este punto. Bueno, yo te lo puedo explicar. Realmente nosotros, 3 de los 4, 3 ya formábamos un equipo, porque estamos acostumbrados a trabajar en otras instituciones, en el INCIS o en lo que va a constituirse como la Cátedra de Historia de Cartagena, que son Pepe Sánchez, Paco Franco y yo. Y nosotros sí, de alguna manera, cuando nos comentaron la posibilidad de nombrarse un cronista y si alguno de nosotros estaríamos dispuestos a hacerlo, siempre hemos defendido que teníamos que ser los 3.
eso sí, un equipo, formamos un equipo y a nosotros no nos importaba ejercer ese reconocimiento, porque ya, como digo, el trabajo de cronista ya lo estamos realizando porque estamos en medios de comunicación habitualmente realizando una labor de desarrollo y de explicar la historia de Cartagena, ¿no? Y hacer crónica de Cartagena. Y nosotros nos hemos ido siempre en equipo. Hay otra persona que también trabaja en medios, que como es Juan Ignacio Fernández, que trabaja en otros medios de escritos y sonoros. Pues yo creo que a nosotros desde el minuto no nos importó en absoluto que se incorporara también a este elenco de 4 personas. Entonces, ¿cómo se fragua esto? Pues se fragua a través de iniciativas de los distintos grupos políticos, y hay que decir que en esta ciudad y en estos momentos que 5 grupos políticos, que son los 5 grupos municipales del ayuntamiento, se pongan de acuerdo en presentar una moción en la cual estamos nosotros 4, hemos avanzado en algo, ¿no? Sí, se han puesto de acuerdo en algo, ¿no? Y que los 4 estaban, y siempre buscando el consenso y buscando lo mejor para Cartagena. Nos mueve la historia, el amor y el cariño que le tenemos a esta ciudad y a su historia, y un poco la obligación que tenemos nosotros de dar a conocer a todos los ciudadanos de Cartagena cuál es su historia, que es muy importante, que es conocida, pero que queda mucho por conocer. Ya ha nombrado Luis Miguel, ha nombrado las 4 personas que conforman este cuarteto de cronistas. Voy a repasar para ir centrando. Juan Ignacio Fernández, escritor, investigador histórico y presidente de la Comisión Beltrí. Francisco José Franco Fernández, especialista en historia moderna y contemporánea, licenciado en Derecho y doctor en Antropología Social y Cultural. José Sánchez Conesa, especialista en historia moderna y contemporánea y también doctor en Antropología Social y Cultural. Y Luis Miguel Pérez Dávalos, especialista en historia antigua y arqueología, historia militar y uno de los máximos exponentes en naufragio que haya en la costa. Nos lo puede contar perfectamente Luis Miguel. Vamos a ver, a mí en estos días, preguntándome personas que nos van siguiendo, preguntan ¿quién va a ir al programa? Le dije quién iba a venir. Dile o pregúntale cómo se hace la crónica. Es decir, vosotros hacéis crónica cada mes, cada semana, cada año. ¿Dónde publicáis o cómo hacéis las publicaciones? ¿Cómo va esto? Pues esto va, pues un poco como está yendo hasta ahora. Es decir, nosotros estamos interviniendo asiduamente en varios medios de comunicación, y a través de esos medios de comunicación es como llegamos a la gente de Cartagena para comentar, explicar, descubrir, analizar algún episodio histórico en un momento concreto, incluso de actualidad. He dicho que el cronista, decía Paco Franco, que es un veedor, es decir, una persona que está pendiente de las cosas de su ciudad a nivel patrimonio, a nivel de historia, a nivel de curiosidad o a nivel de crónica incluso social. No tenemos la obligación de ir a cualquier acto que se haga en la ciudad y hacer una crónica, porque eso es otro tipo de crónica, ¿no? La nuestra, yo entiendo que el cronista debe ser un desarrollador de lo que es la historia y al mismo tiempo pues un comunicador, ¿no? Y por eso es tan importante nuestra participación en los medios de comunicación. Por eso siempre en la historia de los cronistas de Cartagena este papel lo han asumido indistintamente historiadores como periodistas, ¿no? Los periodistas han tenido mucho que ver en este juego. El último cronista que hemos tenido aquí, que ha sido Monerri, era un periodista, y entonces pues al final de su vida, como se entendía antes que era un cronista, se le daba ese reconocimiento, ese honor de ser el cronista de la ciudad de Cartagena. Ahora ha evolucionado y más que ser un reconocimiento es un trabajo que no está remunerado, por supuesto, pero que entendemos que el cronista de Cartagena tiene que asistir en representación de la propia ciudad, por ejemplo, a la Asociación de Cronistas Regionales o a la Asociación de Cronistas Nacionales. Y lo que no podía ser es que Cartagena estuviese ya hace 2 años sin representación, teniendo en cuenta el peso específico que tiene la historia de la ciudad. Entonces, la labor del cronista también significa asesoramiento en cuestiones de tipo histórico que le puedan surgir al ayuntamiento o a cualquier tipo de asociación, y va a estar en este caso, en el caso nuestro, muy ligado a la creación, o que ya está creada, de
lo que es la Cátedra de Historia de Cartagena, que es un sustento institucional para que los historiadores y para la gente que se dedica a la historia o a la cultura de Cartagena pues tenga ese sustento en base a dos instituciones fundamentalmente, que es por un lado la universidad y por otro el propio ayuntamiento. Yo creo que pocas veces creo que Cartagena ha estado mejor representada en su faceta de los cronistas, como en este caso, pues son 4 personas absolutamente válidas. Luis Miguel, bueno, la crónica es un género de índole histórico. A mí me interesa la vinculación con la literatura. Sois 4 escritores, 4 autores. ¿Cuál de los 4 es más literario en su faceta de escritor? Hombre, yo entiendo que ahora mismo de los 4, ¿quién tiene publicada una novela o varias novelas? Es Paco Franco. Paco Franco ya ha escrito novela, pero ninguno, yo por lo menos no me he atrevido todavía a lanzarme a ese mundo de la literatura en base a, en mi caso sería la novela histórica, porque entiendo que es también un vehículo muy válido para hacer crónica histórica, ¿no?, en la ciudad. Por eso lo decía, porque es ese género un modelo es un complemento muy válido, porque a la gente no le gusta, hay mucha gente que no le gusta leer un manual de historia o un trabajo de investigación, y en cambio sí le gusta leer una novela, que en definitiva en una trama histórica que puede ser totalmente verdadera y autentificada, pues se desarrolla una trama de ficción que ayuda mucho en este caso, o viceversa. Por lo tanto, ese perfil ahora mismo lo tiene consolidado Paco Franco, pero le estaba comentando a Paco hace unos instantes de que nosotros, Paco Franco, conjuntamente con otro investigador, Rolandi, intentamos este año publicar una historia sobre la sublevación cantonal, que va a ser una historia bastante densa, condensada en el manejo de mucha documentación, pero que paralelamente hemos hecho una novela histórica, pues yo qué sé, porque habrá mucha gente que cuando lea 15 páginas de la historia del cantón con esa profusión de datos diga esto no lo aguanto yo. En cambio la novela histórica, que lleva una trama, pues puede o sea que yo creo que entiendo perfectamente que la labor del cronista tiene que tener una decencia lingüística también y literaria, porque escribe en medios, no está el cronista no participa activamente en discursos, pero sí en los medios de comunicación escritos, y por lo tanto de nada serviría a un cronista saber muchas cosas de Cartagena si no es capaz de transmitirlas a través de un medio hablado o visual o escrito. O sea, es muy importante la literatura, y que hay que hacer también crónica literaria de la actividad cultural y literaria que se hace en la ciudad, que es importantísimo. No podríamos explicar la historia de Cartagena sin hablar de la Cartagena del año 1927, con esa cantidad de autores, de culturalmente hablando, ese gran desarrollo, uno de los momentos álgidos de la ciudad, cómo se manifiesta, aparte de construir grandes obras o que pasen muchas cosas, acontecimientos políticos e históricos en la ciudad. También es muy importante esos cientos de personas que escriben poesía narrativa, ensayos, sí, claro, y que están ahí muy presentes como un aspecto más del desarrollo histórico. Cuando publiquéis, una curiosidad mía, ¿vais a firmar individualmente o vais a firmar como cronista? Es decir, cuando se haga una publicación, por ejemplo, Ferrande escribe sobre algún edificio y tal, ¿lo firma él como tal o como los cronistas? Entendemos que esta debe ser una labor colegiada, pero eso no significa que la firma sea única. Cada uno tiene su especialidad y cada uno tiene su forma también de desenvolverse. Uno se desenvuelve mejor en un medio hablado, otro en un medio escrito, o otro a nivel de investigación. Yo creo que cada uno firmará lo que tenga que firmar, y cuando se tenga una obra colectiva en la que se esté íntimamente relacionados los 4 cronistas, pues se firmará como cronistas de Cartagena. Pero si nosotros vamos dentro de poco va a haber, está proyectado un curso en la que participamos los 4 cronistas, pues cada uno se dedica a su especialidad, y yo creo que no va a haber ningún problema bajo mi punto de vista. Que cuando la publicación sea genérica de la Cátedra de Historia de Cartagena, pues será colectiva. O sea, no somos una misma cosa.
eso es imposible. Cada uno tiene su currículum y cada uno tiene su especialidad y cada uno tiene... O pasa que yo entiendo antes que un cronista no podía abarcarlo todo. Un solo cronista no podía abarcar diputaciones, no podía abarcar etnografía, no podía abarcar aspectos concretos del modernismo. Bueno, yo creo que hemos abierto el abanico, claro, y que ahora pues podemos perfectamente combinarnos. Bueno, lo que pasa es que esta situación lo que va a hacer es enriquecer muchísimo todo, claro, porque ya no son dos ojos, son 8 ojos lo que viene. Quiero aclarar desde aquí algo que está circulando por Cartagena. La declaración de Cartagena como Patrimonio Mundial de la Humanidad no es cosa vuestra. No. Vosotros lo apoyáis, ¿no? Claro. Es que eso no. Me ha venido y estoy viendo y vamos eso es una cosa que ya está en marcha. Hay gente, instituciones y asociaciones que lo están trabajando. Si el cronista puede apoyar algo en eso, que yo creo que sí, pues nosotros estamos totalmente de acuerdo que es esencial, por ejemplo, que Cartagena sea declarada Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio Material de la Humanidad en algo concreto. En algo concreto, bajo mi punto de vista, y yo creo que coincidimos con esas asociaciones y esas instituciones, es el sistema defensivo de la ciudad. O sea, es que es único en el mundo. El patrimonio el patrimonio de la UNESCO valora cosas que sean únicas y que no se repiten en otros sitios del planeta. Pues yo creo que Cartagena reúne las condiciones para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad en ese aspecto concreto. El conjunto defensivo, que va desarrollándose desde la época primigenia hasta nuestros días, con un sistema de defensa formado por castillos, por baluartes, por murallas, que no se da en ninguna otra zona. Fortificaciones del siglo XVIII, hay muchas, importantes. Cartagena de India es Patrimonio de la Humanidad y una de las razones por la que es por su sistema defensivo del siglo XVIII. Pero Cartagena no es del siglo XVIII, es del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XV, del siglo XIV, y nos remontamos hasta las murallas púnicas y imagínate. Entonces yo creo que eso sí es el motivo, la razón por la cual Cartagena puede ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Nosotros nos unimos a eso, por supuesto. ¿El proyecto está presentado ya? No, es un proyecto que cuesta mucho trabajo, en el cual yo creo que todos tenemos que remar, todos, no los cronistas ni esas instituciones. Ahí nos tenemos que poner de acuerdo y dices, vamos a por eso. Y vamos a por eso y yo creo que es donde debemos de concentrar todas las sinergias para poder conseguirlo. Porque es importante, es muy importante. ¿Cómo podemos... el público, el pueblo, ¿yo qué podría hacer? Y Antonio, ¿qué podríamos hacer? Entiendo que apoyar toda la iniciativa y ahora mismo estamos haciendo algo, hablar de ello, concienciar a los cartageneros de que Cartagena tiene 3.000 años de historia, que tiene teatros romanos, tiene anfiteatros romanos, eso está todo, es fabuloso, pero que necesitamos algo que sea único, exclusivo, que no se encuentre en otra ciudad. Y eso está en el sistema defensivo. Y, por supuesto, evitar y hacer todo lo posible para que ese sistema defensivo no se caiga. Que esas fortalezas, esos baluartes, esas murallas, esas torres de costa, todo ese sistema defensivo a lo largo de toda esa vida que lleva Cartagena siendo plaza fuerte, pues que no se pierda y que nos dé tiempo a consolidarlo. Y hablando de los cartageneros, Luis Miguel, vosotros que le tenéis tomado el pulso a la ciudad, ¿cómo ha respondido la ciudad a este nombramiento de 4 cronistas? ¿Cuál es la sensación que tenéis? Todas las sensaciones que me llegan a mí son positivas, porque yo creo que los apoyos que pudieran tener los cronistas, pues yo creo que se han visto todos satisfechos, en el sentido de que, hombre, cronista puede ser muchísimas personas, no vamos a ser exclusivos de nosotros, porque se ha dado las circunstancias por una serie de factores y hemos sido nosotros nombrados cronistas. Eso no quiere decir que no hayan personas con dedicación y con un trabajo ya realizado que se mereciesen el puesto de cronista. Y eso es evidente, pero yo creo que en general, pues nadie no te lo van a decir a ti personalmente, pero por lo que yo sé. Ya, pero sabes tú que si hubiera alguna corriente, hombre, o yo entiendo que la palabra clave es consenso político, consenso a nivel cultural, y somos personas que no llegamos al cargo nuevo de decir, venga, ahora vas a hacer, a partir del viernes día 30 de diciembre, vas a hacer crónica. No, ya la estábamos haciendo.
Entonces es un reconocimiento un poco también al trabajo que ya estábamos realizando. Ahora el compromiso es mayor todavía, porque ahora tienes un reconocimiento y una representatividad. Y tenemos, a mí eso me preocupa mucho. Me preocupa en el sentido de que Cartagena no existía en ese tipo de asociaciones ni nacionales ni regionales. Y eso no podía consentirse, ni estar ni un minuto más sin que Cartagena no estuviese presente en ese tipo de asociaciones, cuando Cartagena tiene el mayor peso específico a nivel histórico de la región, por supuesto, y a nivel nacional, pues si hay que decir 10 ciudades con más historia, más importante, no solamente historia local, sino lo que pasa aquí que tiene repercusión a nivel nacional e internacional, pues podríamos hablar de Madrid, podríamos hablar de Zaragoza, de Valencia, de Cádiz y de Cartagena. No, estaba pensando que es muy importante hoy día el consenso, Sí. que haya habido esa unanimidad, o sea, es que eso es importante, de lo cual yo me congratulo, hombre, pues porque soy amigo de los cuatro y a mí me llenó, No nos hemos peleado todavía, ¿eh? como decía, ¿no habéis peleado todavía? Todavía no. Como decía el rey Juan Carlos, me llena de orgullo y satisfacción que los cuatro estéis. Claro, es lo que tú dices, que el miedo que te puede, porque ahora soy los ojos, soy la voz, los oídos de Cartagena. En cierta manera, eso es lo que ha sido siempre el cronista. El cronista ha tenido también un papel reivindicativo. Yo estuve el otro día estudiándome los otros cronistas, los antecesores nuestros, por así decirlo, desde 1878 que tengo yo constancia, aunque cronistas de Cartagena podemos poner a Polibio el primero, pasando por Jacina Cartayani o por el propio licenciado Cascales, que yo creo que realmente el que hace el primer crónica es el licenciado Cascales. Pero bueno, como cronista, como tal, como título honorífico en el reglamento de honores y distinciones del ayuntamiento, ya en 1870 y tantos ya había un cronista, y ese cronista lo primero que hace, como no, es reivindicar el obispado de Cartagena, con un estudio amplio, exhaustivo, que no pudo terminar, que continuó su hijo, que heredó el puesto de cronista, y que también culminó con una obra que se llama el Obispado de Cartagena, y lo que hace el cronista es reivindicar en base histórica todos los derechos que tiene la ciudad sobre la presencia del obispo en ella, y no ese traslado un poco fraudulento que se dio en época muy ancestral del obispo a la ciudad de Murcia. Y luego los otros cronistas que han ido sucediéndolo, aparte de hacer un papel reivindicativo también de las cosas que están pasando, han intentado reivindicar la historia haciendo la historia de Cartagena. Martínez Rizo, con fechas y fechos de Cartagena, o el propio Federico Casal, que de todos ellos es el que más tiempo estuvo, su figura, independientemente de sus connotaciones políticas o personales, pues tiene un valor añadido, que es en la guerra civil, pues intentar salvar parte del patrimonio que se destruyó mucho, pero si hoy disfrutamos de los Cuatro Santos o de la Virgen del Rosel, es porque el cronista se involucró directamente en la salvaguarda de ese patrimonio. Y luego los cronistas que han habido de la posguerra, que no quiero olvidarme de ninguno, Cañabate o Ginés Martínez o Isidoro Valverde o Alberto Colau, que estuvo muy poco tiempo, pero que yo he leído el discurso suyo por así decirlo, de investidura, y tenía una carga intelectual y una carga muy importante. Y luego ya pues Monerri, pues yo creo que hay que seguir un poco la estela de reivindicación, de divulgación. Claro, con estos nombres, con los cronistas que ha habido, me imagino que tiene que ser un orgullo que a uno le nombren cronista de su ciudad. Y para un historiador es lo máximo a lo que podría aspirar. O sea, yo lo dije el otro día, no sé, alguien me lo preguntó, un historiador que se dedica a la historia local de su ciudad, al máximo que puede llegar es que lo nombren cronista de su ciudad. Eso para mí es así. O sea, si me dedicara a la historia de la restauración o a la historia de la guerra de independencia o de otro, pero yo me dedico a la historia de mi ciudad, de mi localidad, pues que te nombren cronista, pues eso, alcanzar un poco no la meta, sino la responsabilidad de que ahora con la púrpura pues tienes que llevar más, tienes que dedicarle con más todavía. Si antes lo hacías con mucho cariño y amor, que es lo que a mí me mueve, el amor por la historia de Cartagena, pues ahora con mucha más razón y motivo, porque tengo ahí un reconocimiento y una obligación. A mucho nos mueve ¿Verdad que sí? el amor a Cartagena. Sí, porque el económico en este caso pues sí, no iba a ser, ¿no? No, pero es interesante que nuestros espectadores tengan claro que no es un cargo que tenga remuneración económica alguna. Ninguna. Es un cargo
honorífico y de Totalmente. muchísimo trabajo. Sí. Es un orgullo, un honor, pero implica Totalmente, continuar en la línea de trabajo que efectivamente, lleváis realizando durante efectivamente, muchos años. efectivamente. Yo entiendo, lo entiendo así. No, sí, es que si se cobrara por responsabilidad, quizás no hubiese dinero para pagar la responsabilidad Bueno, que estos hombres Eso, tienen. eso le da un valor añadido al cronista, que es la independencia, Sí, que es totalmente. fundamental. Porque si tú estás cobrando un sueldo por hacer crónica y alguien tiene y te induce a que tienes que hacer esto para seguir cobrando lo otro, pues entonces No, pues, pero, hombre, por lo pierde menos- un poco la Pero por lo independencia, menos ¿no? los folios y los polígrafos, eso... Digo, Eso con el ordenador personal de cada uno, pues ya lo tenemos resuelto, ¿no? oye, ¿vais a seguir reivindicando el obispado? Ya que todos los... Yo lo tengo claro, yo no voy a seguir reivindicando el obispado para que venga el obispo aquí a Cartagena, pero sí la verdad histórica del obispado. O sea, realmente si todo se basa en una investigación histórica, en donde hay una bula, la famosa bula de Rieti, que dice que el obispo se tiene que trasladar a Murcia, y eso históricamente, cuando se accede a esa bula, dice lo contrario, pues yo reivindico eso. La verdad histórica, pero ahora no tiene sentido traer el obispo a Cartagena. Tenía sentido cuando se trasladó, que eso sí supuso para la ciudad de Murcia pues algo fundamental. El diezmo se cobraba allí, todo repercutía el dinero allí. Hoy día que esté el obispo aquí o allá tampoco va a tener, en cuanto a cuestiones económicas, importancia. Pero el obispado es de Cartagena. Totalmente, si es que no ha dejado de serlo. La diócesis es de Cartagena. No, es que no se ha esté, podido porque si uno ubicada en Murcia. Uno va al Vaticano, en el Vaticano consta que el obispo sigue residiendo en Cartagena. Ah, curioso. Sí, porque es así, porque la bula lo que dice es todo lo contrario, que el obispo no abandone a su rebaño, ni por cuestiones de peligro. Si hay peligro en Cartagena, en la sede episcopal, el obispo es el que tiene que estar presente allí. Estos son componentes, lo desarrolló muy bien Iván Negruela en su libro Murcia por una mitra, que Sí, el que sí. quiera documentarse y quiera saber esa verdad histórica, pues que lea el libro, porque yo creo que él argumentó, investigó de una manera específica el tema del obispado. Murcia por una mitra. Sí. Esto me recuerda a aquella frase de París bimbar una misa, ¿no? Pues bueno, más menos. Iríamos igual. Son los avatares históricos pero es significativo que estemos ahora este cronista o el cronista compartido del año 2016 esté hablando del el obispado de Cartagena, cuando el primer cronista se dedicó exclusivamente a intentar resolver el entuerto histórico del obispado de Cartagena. ¿Hemos avanzado? No sabemos si hemos avanzado poco o mucho, pero es una cuestión que está ahí latente también. Al cartagenero siempre lo ha tenido, eso muy latente, pero bueno. Bien, nos vamos acercando al final de nuestro programa. Siempre hay un final. Siempre hay un final, y cuando se está charlando a gusto y demás, pues es más doloroso el final. Pero bueno, todavía tenemos unos minutos. Vamos a dejar que Luis Miguel descanse, y Antonio, con esa voz profunda que tienes hoy, recomienda. Si puedo, intentaré recomendar alguna lectura. Me agrada el pensar que se cierra un poco un círculo. Estamos en un lugar que se llama Mr. Witt. Hay una novela, obviamente de aquí viene el nombre de este lugar, Mr. Witt en el Cantón, en la que Ramón J. Sender pues unió literatura e historia, una parcela muy importante de la historia de Cartagena, y hoy tenemos aquí uno de los cronistas, de los nuevos cronistas de Cartagena. Curioso, ¿no? Porque la providencia tiene estas cosas. Me gustaría recomendar un par de títulos. Una novela negra, ya saben, los espectadores que me conocen saben mi pasión por la novela negra, de Maribel Medina, se titula Sangre Intocable, y supone el regreso del agente de la Interpol, Thomas Connors, que se verá envuelto en una investigación que se traslada nada menos que a Benarés, a la India, donde hay un asesino en serie que está matando indiscriminadamente a hombres y mujeres de la casta más humilde, más baja de la sociedad hindú, y arrancándoles la lengua a los cadáveres. Una novela apasionante. Y en otro orden de cosas muy diferente... ¡Qué alegría! Sí, Mónica Ruanet, que nos ha deleitado con la publicación de su segunda novela, Donde las calles no tienen nombre. Es totalmente distinta a la anterior. Aquí se habla de una de esas familias ricas de Madrid, del barrio de Salamanca, de los años 80, pero que ya tenían su herencia desde la posguerra, y cómo una madre absolutamente dominante se encarga de controlar a sus 3 hijos hasta que la hija pequeña
María del Pilar González de Ayala decide convertirse en María, fugarse de su casa y emprender una nueva vida, empujada un poco por la muerte del padre y la muerte de un antiguo pretendiente, y nos va contando cuáles son los secretos de esa familia, que son unos cuantos. Es una novela de Mónica Ruanet, como digo, narrada con una viveza y una fuerza extraordinaria. Muy bien. ¿Tú qué nos traes, Paco? Pues en estos 5 últimos minutos que nos quedan, pues traigo yo El legado del mal. El legado del mal yo parece ser que me estoy especializando en primeras novelas, en óperas primas, de Carlos Dossel. Es una ópera prima. Estamos en el año 1972. Hay una serie de crímenes que se están cometiendo, y esta novela tiene varios planos. Yo diría que tiene como 4 planos distintos. El año 72, por otra parte el año 1947, y una chica que estudia psicología en Madrid, una chica de Cartagena que estudia psicología en Madrid, tiene un extraño don, que es ver cadáveres, ver muertos. Y entonces las personas que están asesinando, pues poco menos que se le aparece. Entonces, bueno, pues en un momento ayudará a la policía a descubrir estos asesinatos. El autor es cartagenero también. El autor es Carlos Dossel, es cartagenero. Y decir que es una de las primeras publicaciones de Malbec Editores, de Malbec Editorial, de aquí de Cartagena. Ha hecho 3 publicaciones, pues esta es una de ellas. El próximo 27, el día 27, se presentará la novela. Y para acabar, ahora que yo estoy leyendo El precio de la transición, que tal y como está el patio ahora mismo, hay que leerlo. El precio de la transición, de Gregorio Morán, es una reedición que se hizo en el 2015 de lo ya publicado en el año 1994, donde va añadiendo todo aquello que se prohibió y que la censura en su momento de Editorial Acal. Es curioso que parece que esta última época, un poco más convulsa políticamente, ha dado pie a que se publiquen, incluso se reediten más títulos que ya habían aparecido sobre la transición. Yo creo que es un poco como si de alguna manera nos estuvieran llamando al orden, a que miráramos un poco a la época más reciente, más importante de nuestra historia, ese periodo de la transición, que intentemos aprender algo de cara a lo que está ocurriendo ahora. Si me permitís... Sí, por supuesto. Un minuto. Pues es que el cronista o la crónica, uno de sus papeles es dar a conocer la historia, porque la historia que se desconoce se suele repetir, ¿no? Y entonces es muy importante que todo este tipo de publicaciones cuenten a la gente que no lo sabe, o los que lo sabemos no es necesario, pero hay mucha gente que no lo sabe, para intentar evitar males mayores. Bien, agradeciendo la presencia de Luis Miguel Pérez Adán, uno de los 4 tenores de la crítica, iba a decir de la crítica cartagenera. También. Quiero que Antonio pues nos despida el programa como tienes por costumbre. Bien, pues si me permiten las fuerzas les diré lo de siempre, que se rebelen, que lean cuando amen, cuando odien, cuando tengan sueños, lean. Si los han perdido, lean también. Si están de acuerdo con el mundo, sigan leyendo. Si están en contra, lean precisamente para cambiarlo. Si son felices, lean. Y si están tristes, lean. Si están enfermos, lean también, que algo ayuda a curarse. Pero por favor, lean siempre. Nos vemos en el próximo programa.